Ok, chicos, entonces ya se está grabando. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer formalmente será definir qué es una función logarítmica. Pues una función logarítmica de base A se define como una función que tiene dominio en los reales positivos y un ámbito en los números reales o un codominio en los números reales. El criterio de la función va a ser logaritmo en base A de X. Esta A, que es la base del logaritmo, va a ser siempre un número real positivo distinto de 1. Puede ser cualquier número real positivo siempre y cuando sea un valor distinto de 1. Puede ser un valor entero o un valor con decimales, no, eso no importa. Fracciones, raíces, todo es válido. Siempre y cuando el valor sea positivo y distinto de 1, podrá ser la base del logaritmo. El logaritmo también va a definir la gráfica a partir de su base. En este caso, cuando la base A sea un valor entre 0 y 1, la gráfica vendrá descrita por una curva decreciente. Si la base A es un valor mayor que 1, la gráfica vendrá descrita por una curva creciente. Muy importante acá porque hay varias cosas. Tiene una asíntota en este caso que va a ser el eje Y, ¿verdad? Pero esa asíntota puede variar conforme se le apliquen transformaciones a lo que van a ser los criterios de la función logarítmica. Y también, muy importante, y eso lo tenemos anotado en la parte de abajo de la presentación, es que dado la definición de la función logarítmica como tal, recordemos que se está diciendo que el dominio deben ser números reales positivos. Entonces, esto nos indica que ese dominio queda determinado a partir del argumento de la función. El argumento se debe asegurar sea una expresión mayor que 0. Siempre, siempre, siempre. Entonces, muy importante porque por ahí nos van a pedir en algún momento determinar lo que son dominios máximos de funciones logarítmicas. Ok, más o menos, ahorita vamos a ver cómo es esto. Chicos, tenemos 8 propiedades de los logaritmos que, al igual que las leyes exponenciales, debemos aprenderlas. Mi consejo es que las anoten en una fichita para que las tengan a mano y las puedan memorizar. La primera ley de los logaritmos nos indica que no importa la base del logaritmo. Cuando el argumento del logaritmo es un 1, el valor numérico de esa expresión toda será 0. Siempre. La segunda ley nos indica que cuando la base del logaritmo es igual al argumento, el valor numérico de esa expresión final será un 1. La tercera ley nos indica que cuando la base del logaritmo es igual a la base de lo que está en el argumento, vean que en el argumento tenemos un a la n, podríamos afirmar o acá decirlo en forma simplificada que el logaritmo con la base se cancelan y quedará únicamente el n, que es el resultado final de eso, de esa expresión. La cuarta ley nos indica que cuando dentro del argumento de un logaritmo, sin importar la base, hay un exponente en el argumento, ese exponente lo podremos llevar frente a la expresión a que la multiplique. Por eso quedará n, que quedará multiplicando al logaritmo en base a de x. La quinta ley de los logaritmos nos indica que cuando haya una base a que tenga como exponente un logaritmo y el logaritmo tiene como base un número igual al de la base mayor, llamémoslo así, la base que está abajo, única y exclusivamente quedará el logaritmo de x. En este caso, el x, que sería el argumento del logaritmo que estaba en el exponente. La sexta ley de potencia nos indica que cuando dentro del argumento del logaritmo hay una multiplicación,
nosotros podremos expresar eso como dos expresiones logarítmicas, conservando la base A, que se están sumando entre sí, donde los factores de la multiplicación quedarán indicados como argumentos separados por un logaritmo. Veamos que tenemos el logaritmo en base A de X, que está sumando al logaritmo en base A de Y. Como les comenté, la base se mantiene en los logaritmos, pues todos los logaritmos son base A, ¿verdad? Lo que pasa acá es que cada argumento, en este caso el X, tendrá su única expresión logarítmica que se sumará a otra expresión logarítmica que tendrá por argumento el otro factor, que en este caso es el Y. Esto siempre y cuando se estén multiplicando, porque si las expresiones se dividen entre sí, la operación en cuestión será una resta. Se aplicará exactamente la misma idea, solo que en vez, en este caso, más bien dicho, se restarán los logaritmos entre sí. Y la octava y última ley de los logaritmos o propiedad nos indica que para cambiar un logaritmo de base, en este caso un logaritmo en base A, lo quisiera escribir como un logaritmo en una base B, cualquiera que se escogiera, podemos cambiar la base, escribimos una fracción, una forma fraccionaria, donde tendremos un logaritmo con la base escogida, pero en el numerador o en la expresión logarítmica del numerador de esa expresión, el argumento será el argumento del logaritmo original y el argumento del logaritmo del denominador será la base del logaritmo original. Entonces, chicos, a partir de esas 8 propiedades es que nosotros vamos a hacer procesos algebraicos para hallar la solución a los ejercicios pues que se nos vayan proponiendo. Entonces, para que hagamos lo interesante y bonito de hoy, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Sin embargo, antes un par de notas, y cierto, chicos, vean, un logaritmo en base 10 se anota nada más como logaritmo. Eso quiere decir que si no se indica la base del logaritmo, por convenio sabremos que el número que viene ahí necesariamente deberá ser un 10. Y hay otra propiedad también ahí de los logaritmos, que es la siguiente. Cuando un logaritmo tiene como base la constante de Euler, que está representada por una letra E, que es 2.70 y algo, 71, no me acuerdo qué. Entonces, eso nosotros es lo que llamamos logaritmo natural, que lo representamos por un ln. Mucha gente cree que es un in, pues no, es un ln. Entonces, un par de asuntos de notación muy importantes para que estemos ahí en todos nosotros. Y ahora sí, vamos a resolver pues los ejercicios. Entonces, veamos ahorita, por ejemplo, el ejercicio 1 nos pide determinar el dominio máximo y nos dan 3 funciones. Entonces, voy a hacer un cambio acá de cámara y dejo de compartir pantalla. Y vamos a ver acá la presentación. Ok. Voy a borrar por acá. Ok, chicos, vamos a ver esto. F de X igual al logaritmo de X a la 2 más 5X más 6. Ok, importante acá, chicos, que dada la definición de la función logarítmica como tal, cuando nos piden determinar un dominio máximo, nosotros debemos traer el o los argumentos que hayan dentro de los logaritmos, en este caso x a la 2 más 5x más 6, y determinar cuando esta expresión es mayor a 0, mayor estricto. Siempre se deberá trabajar de esa manera. Si hubieran 2 o 3 expresiones logarítmicas, deberemos analizar
todos y cada uno de los argumentos que nosotros veamos en los logaritmos presentes. Como en este caso solo es uno, deberemos analizar esta expresión. Acá esto lo podemos factorizar aplicando inspección x por x, y aquí hacemos 2 por 3. 2x por 3 son 3x, y x por 2, 2x. 2 más 3, 5x. Eso quiere decir que quedará como x más 2 por x más 3, la factorización de la expresión, para determinar cuándo es mayor a 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Recordemos que cuando se resuelven inecuaciones, ya hay expresiones de grado 2 o más, hay que hacer un cuadro de variación para determinar los signos de cada factor y calcular luego el signo global de la expresión. Colocamos entonces x más 2 en un renglón, x más 3 en otro renglón, y en el último podemos, bueno, en este caso como es la función, no mentira, no es la función, sería el polinomio, escribimos un p de x para determinar el signo global de la expresión. Siempre la primera columna empezará con menos infinito, y para determinar los valores siguientes deberemos determinar cada uno de los ceros de los factores. X más 2 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Y despejamos cada uno de estos. X igual a menos 2 y x igual a menos 3. Ok, ya como sabemos los ceros de los factores, nosotros los vamos a acomodar en orden, del menor al mayor. El menor es menos 3, luego seguirá el menos 2, y por último, la última columna, cuando ya no haya más ceros, colocaremos el infinito positivo. Recordemos que para determinar los signos de las expresiones, en este caso lineales, debemos ver la X. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a ver acá, X más 2 tiene un 0 menos 2. Entonces, indicamos ahí el 0. Y X más 3 tiene un 0 menos 3. Y ahora sí, analizamos la X. Si la X es positiva, no tiene un menos que la antecede, a la izquierda del 0, en el renglón correspondiente, colocaremos solamente signos negativos. O sea, acá menos y menos. Y a la derecha del 0 colocaremos signos positivos. ¿Qué pasa si aquí estuviera esto como un menos x? O la x tuviera un coeficiente negativo. Esto se invierte. A la izquierda del 0 habría signos positivos y a la derecha signos negativos. Recordemos eso también de los cuadros de variación. Como acá esto es positivo, entonces, pues nuestro cuadro quedará como menos, menos, más. ¿Qué va a pasar con el x más 3? Exactamente lo mismo, menos, más, más. Para determinar el signo global, aplicamos las leyes de signos por columnas. Menos por menos, más por menos, menos, y más por más, más. Como nos está pidiendo que la expresión sea mayor a 0, ser mayor que 0 significa ser de signo positivo. Y la expresión tiene signo positivo de menos infinito a menos 3 y de 2 a más infinito. ¿Qué nos indica entonces esto? Que el dominio de la función sería justamente los intervalos de menos infinito a menos 3, el menos 3 abierto, pues la desigualdad es estricta, unión el intervalo de menos 2 y menos 2 abierto, pues es estricta la desigualdad, coma más infinito. Y con esto, pues quedaría listo el dominio máximo de la función. Chicos, no sé si hasta acá hay alguna duda. ¿Qué tal todo por ahí? Siempre en este caso es bueno tener al dedillo todo lo que es la parte de inecuaciones, porque acá se utilizará mucho eso. Nick, te escucho, voy a tener la mano arriba. Profe, sí, que si me puede explicar así rápido lo de la tabla, por favor. Lo de la tabla, colocamos los factores en cada uno de los renglones. Y un último renglón donde va a ser el signo global de la expresión que nosotros queremos analizar.
En este caso, x a la 2 más 5x más 6, ¿verdad? Y el asunto acá es cómo rellenar los cuadros o el cuadro como tal. Para rellenar el cuadro, en este caso, nosotros debemos analizar la expresión que tenemos en los renglones o los factores. Si la expresión es lineal, una vez colocados los ceros de cada una de las expresiones, fueron los cálculos que hicimos acá, nosotros veremos única y exclusivamente la x. Si la x tiene signo positivo, a la izquierda del cero colocaremos menos y a la derecha colocaremos más. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Bien con eso, Nick? Sí, sí. Ok, pero si la x tuviera un coeficiente negativo, un menos, aquí por ejemplo un menos 3, con solo que veamos que ya viene negativa, pues la x haremos lo inverso. A la izquierda colocaremos más y a la derecha colocaremos menos. ¿Todo bien? Sí, sí, profe, listo. Okay, acá sería menos, menos, más. ¿Eso era lo que ocupabas aclarar? Sí, sí, profe, ya el resto ya lo saco. Gracias. Ok, perfecto, gracias. No sé, chicos, si hay alguien más que tenga alguna otra duda o comentario. ¿Qué tal por ahí? Bueno, vamos a ver. Fx igual al logaritmo natural de 5 más x a la 2 menos el logaritmo natural de menos x más 1 más raíz de 5. Ok, chicos, entonces, como les comenté, ahora, como hay dos logaritmos, debemos analizar pues los dos argumentos. En este caso, preguntar cuándo más 5 más x a la 2 es mayor a 0 y cuándo menos x menos 1 más 1. Más 1 es acá. Más 1 es mayor a 0. Y chicos, aquí hay un asunto importante. Bueno, esta expresión lo podemos escribir como x a la 2 más 5, mayor a 0. Y acá vamos a ver. Siempre que un término cuadrático cualquiera, siempre y cuando no venga con un coeficiente negativo, eso sí. O sea, un término cuadrático positivo, llamémoslo, no sé si lo que estoy diciendo está bien, ahí tendría mis dudas, pero nosotros hablemos de esta manera, nosotros nos podríamos entender así. Cuando un término cuadrático positivo se le suma un número cualquiera, esta expresión siempre será mayor a 0. Cuando un término cuadrático positivo se le suma un número cualquiera, por ejemplo, yo aquí hubiera podido tener 3x a la 2 más un medio, tengo un término cuadrático positivo al que le sumo un valor numérico cualquiera, tiene que ser sumado, esa expresión siempre será mayor a 0. Siempre. ¿Qué nos indica entonces esto? Que para este caso, esta expresión será positiva para cualquier número real. Eso indicaría entonces que al menos este argumento no está restringiendo el dominio de la función como tal. Habría que analizar el otro para luego sacar la intersección de ambos dos conjuntos. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues esta x negativa que está restando la llevaré al otro lado a sumar, quedando que 1 es mayor que x. Como el x es el menor, esto nos estará indicando el intervalo de menos infinito a 1 abierto. El 1 abierto pues la desigualdad es estricta. Veamos esto. El primer argumento nos dio como solución todos los números reales. Todos los números reales será como tomar cualquier valor sobre la recta real entre el infinito negativo y el infinito positivo. Pero como el otro argumento nos está restringiendo de 1 a menos infinito, en este caso el 1 abierto, nosotros deberemos tomar la intersección de ambos dos conjuntos. ¿Y cuál será la intersección de ambos dos conjuntos? Justamente
la parte común de ambos dos, que la parte común de todos los reales y el intervalo de menos infinito a 1, justamente es el intervalo de menos infinito a 1. Eso quiere decir que el dominio realmente quedó restringido por el segundo argumento del segundo logaritmo. ¿Qué nos indicará esto entonces? Que el dominio de la función será el intervalo entonces de menos infinito a 1, y con eso quedará listo el ejercicio. No sé si me doy a entender con esto. ¿Qué tal por ahí, chicos? Ok, bueno. Recuerden que si hay alguna duda, por ahí pueden tomar la palabra. Y el último ejercicio es f de x igual al logaritmo en base 3/8 de 2 menos 3x más el logaritmo de e. Bueno, yo les había comentado que la constante de Euler es aproximadamente 2.70 y algo, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero bien, dado que este logaritmo tiene un único argumento, y ese argumento es un valor positivo, no hace falta ni siquiera analizarlo, porque al ser un valor positivo, este logaritmo está bien definido, pues tiene un argumento positivo per se, el e, ¿verdad? Que es una constante, un valor numérico definido. Acá entonces todo se reduciría a analizar el 2 menos 3x cuando sea mayor a 0. El 3x que está restando lo llevaré a sumar, quedando que 2 es mayor a 3x. Y luego el 3 que multiplica lo llevaré a dividir, quedando que 2 sobre 3 es mayor a x. Esto nos estará entonces dando el dominio de f, que como la x es menor, será de menos infinito hasta 2/3. En 2/3 también abierto, pues la desigualdad es estricta. Y con esto, chicos, quedarán listos los ejercicios de dominio máximo. No sé si hay alguna duda o comentario por parte de ustedes. ¿Todo va claro? ¿Qué me pueden comentar por ahí? Roger, te escucho. Profe, ¿podría volver a explicar ese logaritmo de, por favor? El logaritmo de e. Sí, Veamos que el logaritmo solamente tiene a e como argumento, ¿cierto? A nosotros se nos pide que los argumentos de los logaritmos sean valores positivos. Como e es un valor ya definido, 2.70 y algo, no haría falta ni siquiera analizar si ese valor es positivo, porque por su valor dado, en este caso 2, algo, ya el 2, algo es un valor positivo per se. Entonces, este argumento no arrojará alguna restricción sobre el dominio. Por eso que no lo analizamos. No sé si me debe entender con eso. ok, sí, está bien. Profe, y otra pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay de logaritmo y logaritmo natural? ¿O es lo La mismo? base, nada más, porque de hecho no hay nada. O sea, es un tipo de notación. Recordemos que el logaritmo en base E, que es este mismo valor, es lo que están llamando logaritmo natural. Es como una abreviatura para no escribir todo el log y la base. Lo llamaron LN, pues. ¿Verdad? Es Ok, un está tipo de bien. notación, nada más como tal. Sí, yo vi que era lo mismo, pero era solo ahí para saber. Ok, perfecto. Chicos, no sé los demás si tienen algún otro comentario o duda. ¿Qué tal por ahí? Roger, si me ayudas bajando la mano también. Bueno, parece que todo bien. Perfecto, chicos. Y ahora sí, una vez ya que vimos cómo definir dominios máximos de funciones logarítmicas, hay dos asuntos que puede hacer que nos pidan a nosotros. Uno es simplificar una expresión logarítmica. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez nos van a dar un criterio que tenga varios términos logarítmicos
y a partir de las propiedades logarítmicas como tales, nosotros podríamos llevar a una expresión de 3 términos logarítmicos a obtener solamente o hacer solamente un único término. Y de manera contraria, algunas veces nos van a pedir expandir expresiones logarítmicas como tales. ¿Y a qué me refiero con eso? Puede ser que nos den un único término logarítmico y a partir de las propiedades nosotros lo podríamos expandir de manera tal que salgan 3 términos, 4 o 5 o más. Eso va a depender siempre de la expresión definida. Y es justamente lo que nos pide el punto 2. El punto 2 nos pide reescribir el criterio de algunas funciones logarítmicas que ya están definidas en su dominio máximo y su codominio R. Entonces, justamente tendremos que aplicar las propiedades de los logaritmos para hacerlo. Veamos el primer ejemplo. F de X igual logaritmo en base 2 de X más 1 menos el logaritmo 2 de base 2 de 3X. Y aquí viene esto, chicos. Según una de las propiedades de los logaritmos, de hecho, si tienen ahí la presentación, justamente hablo de la propiedad 7, nos indica que, bueno, que hay un asunto importante. Siempre que se quiera reescribir un criterio logarítmico y haya más de un término, la idea va a ser contraerlo. Como acá hay 2 términos, vamos a contraerlo, o sea, tratar de escribirlo en menos términos. Según la propiedad número 7, retomando ahora sí, cuando los logaritmos tengan igual base y se estén restando entre sí, nosotros podemos escribir esto como una única expresión logarítmica manteniendo la base, solamente que los argumentos de los logaritmos se dividirán entre sí. X más 1 será dividido por 3X. Y ahora sería ver si podríamos factorizar cada una de esas expresiones para simplificar de alguna manera la fracción. Como en este caso no se puede factorizar algo para cancelar algún factor, la expresión quedará de esta manera así. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que f de x dada por el criterio logaritmo en base 2 de x más 1 menos el logaritmo en base 2 de 3x, lo podríamos escribir como logaritmo en base 2 de x más 1 sobre 3x. Y con esto ya nosotros pudimos contraer la expresión de 2 términos en un solo término logarítmico. No sé si me voy a entender con esto, chicos. ¿Qué tal por ahí? Creo que puede ser bastante claro que se necesita también tener muy presentes todas las propiedades de los logaritmos, pues son a partir de estas que nosotros podremos hacer todas las operaciones. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos da g de x con criterio logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x más 6 menos 1/2 por el logaritmo natural de 9. Ok. Según la propiedad, si no me equivoco, la 6 nos indica que cuando hay 2 logaritmos de igual base, aquí hay un logaritmo natural. Con la base del logaritmo natural siempre es la misma. Igual acá. Pero ahorita estamos con estos dos. Cuando 2 expresiones logarítmicas semejantes se suman, nosotros podremos reescribirla en un solo término en este caso, y los argumentos se multiplicarán entre sí. Eso quiere decir que x multiplicará a x más 6. Menos, y hay otra propiedad que nos indicaba que cuando hay un valor numérico que está multiplicando a un logaritmo, nosotros podríamos tomarlo y llevarlo a que sea
el exponente del argumento, que es justamente lo que vamos a hacer. Al representar esto como el logaritmo natural de 9 elevado a la 1 medio. Por acá, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir la x, ¿verdad? Y aquí obtendríamos entonces el logaritmo natural de x por x, x a la 2 y x por 6. 6x, puedo cambiar ya los paréntesis cuadrados por unos redonditos. Menos el logaritmo. Chicos, si hay una propiedad, yo creo que la vez pasada nada más la cité, pero no resolvimos un ejemplo que decía que una raíz se puede representar como un exponente. En este caso, el a a la n, el exponente n, siempre quedará dividido por el índice de la raíz. Es por eso que en esta expresión, la raíz enésima de a la n será igual a elevado a la n sobre n. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora vamos a aplicar esto de manera contraria. ¿Qué significa? Que a la n por n lo podemos representar como la raíz enésima de a elevado a la n. O sea, siempre la expresión que está en el denominador quedará como índice de la raíz. Porque 9, esto es un a, ¿verdad? Que no se confunda. 9 elevado a la 1 medio lo puedo ver como una raíz de índice 2 de 9 elevado a la 1. O sea, sería lo mismo que la raíz cuadrada de 9, que esto justamente es 3. Entonces acá quedará menos el logaritmo de 3. Y de nuevo, dos expresiones logarítmicas semejantes que se resten se pueden escribir como una única expresión, donde los argumentos se dividirán entre sí. X a la 2 más 6x, todo sobre 3. Y con esto ya pudimos de nuevo contraer nuestra expresión logarítmica. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, parece que todo va bien. Entonces, vamos a ir resolviendo el tercer ejemplo que nos encontramos ahí en la presentación. Vamos a ver. H de x igual a logaritmo de base 3 de x menos 2 menos el logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3, no van a caber todo acá, de x menos 4, voy a anotarlo acá, más 5 elevado a la logaritmo en base 3 con argumento 1. Ok, chicos, voy a retomar toda la expresión acá para ir aplicando propiedades. Pues sería lógico que habría que contraerlo, pues hay más de un término. Logaritmo en base 3, x menos 2, menos el logaritmo en base 3 de 27, más el logaritmo en base 3 de x menos 4, más 5 elevado al logaritmo en base 3 de 1. Ok, vamos a ver esto. Dos expresiones logarítmicas de igual base que se resten, las escribimos como una única expresión donde los argumentos se dividirán. X menos 2 sobre 27 más el logaritmo en base 3 de x menos 4 más 5. Y chicos, recuerden que cualquier logaritmo, sin importar la base, que tenga un 1 como exponente, no como argumento, perdón, es 0. Entonces resulta que este logaritmo en base 3 de 1 es 0. O sea, esto será 5 elevado a la 0.
cualquier base numérica que no sea 0 elevado a la 0, recordemos que es un 1. O sea, esto de acá siempre es un 1. Y ahora tenemos el logaritmo en base, dos logaritmos en base 3 que se suman, multiplicamos sus argumentos, entonces el logaritmo en base 3 de x menos 2 sobre 27, que multiplicará a x menos 4, más 1. Este x menos 4 está sobre menos 1. Recordemos acá que para realizar una multiplicación de fracciones lo hacemos de manera horizontal. Aquí lo que hacemos es entonces la x la distribuimos por el x y por el menos 4 y el menos 2 igual. Entonces acá esto quedará como logaritmo en base 3, x por x, x a la 2, x por menos 4, menos 4x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 4, 8, y 27 por 1, 27, más 1. Chicos, pero hay una propiedad que nos indica que cuando un logaritmo o la base de un logaritmo es igual al argumento del logaritmo, eso es un 1. Entonces, este 1, convenientemente, lo reescribimos como logaritmo en base 3 de 3. Para ahora, tener dos expresiones logarítmicas de igual base que se están sumando para poder hacerlo una sola. Acá lo único que voy a resolver es que menos 2 menos 4 menos 2 es menos 6. Entonces acá el logaritmo en base 3 de x a la 2 menos 6x más 8 sobre 27 más el logaritmo en base 3 en 3. Y ya casi que lo tenemos. Y bueno, ok, de nuevo, dos logaritmos de igual base que se suman, multiplicamos argumentos, ¿verdad? Quedando logaritmo base 3 de x a la 2 más 6, perdón, menos 6x más 8 sobre 27 por 3 sobre 1, ¿verdad? Y de nuevo, como la multiplicación se hace de manera horizontal, ahora lo que hacemos es distribuir el 3 en los tres términos del numerador. Logaritmo base 3 de 3x a la 2 menos 18x más 24 sobre 27 por 1, 27. Y con esto, chicos, pues ya pudimos contraer la expresión que tenía, ojo, 1, 2, 3, 4 términos en un único término logarítmico. Entonces, ustedes me comentan si hay alguna duda, donde se sientan que vuelva a reexplicar algo de todo el proceso. ¿Qué tal por ahí? Creo que ya van viendo que también es muy importante, como les comenté hace un momento, tener siempre al dedillo lo que son las propiedades de los logaritmos. Pues solamente manejándolas bien, teniéndolas presentes, es que podríamos realizar todos los procedimientos. Veamos la siguiente, m de x raíz quinta de x a la 2 más 5x, todo elevado a la 4 sobre la raíz tercera de x a la 2 más 1. Okay. Chicos, bueno, acá como solamente se da un único término, esto habría que expandirlo. Entonces vamos a realizarlo por acá. Tomamos el criterio acá. Y hay un asunto.
Por ejemplo, voy a hacer una anotación acá. Si yo tuviera la raíz quinta de m, esto lo podría ver como m elevado a la 1/5. Por las leyes de potencias que hablamos ahora, ¿verdad? Y acá, yo lo que voy a hacer entonces es que imaginemos que toda esta expresión es como el m y está elevado a la 1. Entonces, justamente, lo primero que haré será representar el logaritmo de x a la 2 más 5x todo elevado a la 4 sobre la raíz tercera de x a la 2 más 1, todo esto elevado a la 1/5. ¿Por qué razón conviene verlo de esta manera? Porque este exponente 1/5, que es el exponente del argumento, lo puedo traer al frente del logaritmo para que multiplique el logaritmo. Eso quiere decir que ahora quedará 1/5 que multiplica al logaritmo de x a la 2 más 5x elevado toda la 4 sobre la raíz cúbica de x a la 2 más 1. No sé si me entiende con eso. Igual son parte de las propiedades, ¿verdad? Cualquier exponente que esté en el argumento lo podríamos pasar al frente a multiplicar. Veamos esto acá, chicos. Como dentro del argumento hay una división, nosotros podemos representar esa división como dos logaritmos que se estén restando. Entonces, ahora, el 1/5 multiplicará a un logaritmo que tendrá por argumento el numerador dentro del argumento original, llamamos así un logaritmo de x a la 2 más 5x elevado a la 4 menos el logaritmo natural de la raíz cúbica de x a la 2 más 1. Ok, muy bien, ¿sí? Entonces, a partir de la división, nosotros colocamos dos logaritmos que se restan. Este 4 que está de exponente, lo traeré a que multiplique el logaritmo. Entonces, esto va quedando 1/5 que multiplica a 4 por el logaritmo de x a la 2 más 5x. Y por acá menos, y aquí voy a hacer el logaritmo natural de, recuerden lo que había aplicado acá con la raíz quinta, acá lo voy a aplicar con la raíz cúbica. Entonces quedará x a la 2 más 1 elevado a la 1/3. Porque ahora de nuevo lo que voy a hacer es que este 1/3 lo voy a traer a multiplicar acá. Entonces esto quedará 1/5 por 4 logaritmo de x a la 2 más 5x menos 1/3 por el logaritmo de x a la 2 más 1. Con esto, ok, vamos a hacer esto, chicos, vamos acá. 1/5 por 4 logaritmo natural. Y en este argumento voy a sacar un factor común, una x a factor común, ¿verdad? Entonces, si saco una x a factor común, que hará x que multiplica a x más 5 menos 1/3 que multiplica al logaritmo de x a la 2 más 1.
Y ahora, como acá hay una multiplicación en el argumento, esa multiplicación la puedo expresar como dos logaritmos que se suman entre sí. Entonces, esto está como un quinto que multiplica a 4, y como esto lo vamos a expandir, lo cerramos entre un paréntesis, logaritmo de x más el logaritmo de x más 5 menos un tercio por el logaritmo de x a la 2 más 1. Acá lo que voy a hacer es que voy a distribuir este 4 entre este par de términos logarítmicos. Quedará un quinto que multiplica a 4 logaritmos de x más 4 logaritmo de x más 5 menos un tercio logaritmo de x a la 2 más 1. Y chicos, no sé si hay dudas. Recuerden que si hay alguna duda la pueden ir exponiendo para que vaya quedando claro todo. Es importante eso. Y ahora lo que voy a hacer es que distribuyo en un quinto. Entonces aquí un quinto por 4 quedará 4 quintos logaritmo de x. Luego un quinto por 4 también quedará 4 quintos por el logaritmo natural de x más 5. Y un quinto por un tercio quedará menos 1 sobre 15 logaritmo natural de x a la 2 más 1. Y con esto quedó listo nuestro ejercicio, chicos. Tomamos un criterio que tenía una expresión logarítmica y lo expandimos de manera tal que obtuvimos 3. Ustedes me comentan si hay alguna duda, chicos, por ahí, para retomar de algún propiedad o procedimiento que dice por acá. ¿Qué tal por ahí? Ok, bueno. Parece que todo bien. Chicos, vamos a ver esto. Ya pasó una hora. Voy a compartir pantalla, chicos, para que veamos los siguientes ejercicios. Chicos, ahora van a haber ciertos ejercicios que nos van a pedir resolver, o vamos a terminar resolviendo ecuaciones donde debemos pasar de una notación exponencial o una exponencial a una, de una exponencial a una logarítmica o una logarítmica a una exponencial. Eso lo podemos hacer, pues una función es la inversa de la otra. Entonces, para eso nosotros ocuparemos esta propiedad que nos dice que a la x igual b lo podemos representar como x igual al logaritmo en base a de b. Y que un logaritmo en base a de b igual a x lo podemos representar como un a a la x igual a b. Entonces, para que veamos cómo trabaja esta propiedad, vamos a resolver estos 4 ejercicios que se están presentando a continuación. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla por acá y permítanme borrar un momento, entonces, nada más.
Ok, bueno, los ejercicios nos están pidiendo determinar las intersecciones con los ejes de las siguientes soluciones si es posible. El primer ejemplo nos da f de x igual a 3 elevado a la 2 menos 3x menos 4 elevado a la 2x más 1. Bueno, chicos, para hallar la intersección con el eje y era evaluar la función en 0. Entonces sería como 3 elevado a la 2 menos 0, o sea, 3 elevado a la 2 menos 4 elevado a la 1. Esto es 9 menos 4, que da 5. Sea la función interseca al eje Y en 0,5. Y para intersecar al eje X, recordemos que es tomar el criterio. Profe. Hola. Compartiendo la pantalla. Uy, sí, O perdón, sea, chicos. Perdón. Vamos a ver acá, se me fue. Sí está bueno, sí estoy presentando esto acá. Ok, chicos, bueno. Bueno, el primer ejemplo, sabemos que para hallar la intersección con el eje Y, debemos evaluar la función en 0, nada más, ¿verdad? O sea, esto sería 3 elevado a la 2 menos 0, o sea, 3 elevado a la 2 menos 4 elevado a la 0 más 1, o sea, 4 elevado a la 1. 3 a la 2 es 9 y 4 a la 1 es 4. Y 9 menos 4 es 5. Nos indicará entonces que, que la intersección es 0,5 al menos con el eje Y. Para la intersección con el eje X, nosotros deberemos tomar el criterio e igualarlo a 0. O sea, 3 elevado a la 2 menos 3x menos 4 elevado a la 2x más 1 igual a 0. Ok, esta base 4 que está restando a la izquierda la llevaré a la derecha a sumar. Me está quedando que 3 es igual a la 2 menos 3x igual a 4 elevado a la 2x más 1. Si ustedes recuerdan de la lección de la semana pasada de función exponencial, cuando hay una única base, tanto a la izquierda como a la derecha al igual, y la base es igual, se pueden cancelar las bases. Pero si las bases son diferentes, no se pueden cancelar. Para eso es que nosotros aplicamos las leyes para pasar de exponencial a logaritmo o de logaritmo a exponencial. Dado que hay una base 3 y una base 4, nosotros tomaremos un logaritmo y le escribiremos una de las dos bases, la que nosotros escojamos. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, que el logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 2 menos 3x, como la base del logaritmo es igual a la base en el argumento, esta expresión de acá cancela y nos quedará única y exclusivamente el exponente. En este caso, 2 menos 3x. Entonces, si se lo aplicamos con base 4, la que se cancelará, pues, será la base 4, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos a conveniencia. Pero nosotros sí escogeremos una de las bases a utilizar. Yo, para este ejemplo, utilizaré la base 3. Entonces, aplico un logaritmo en base 3, tanto a la izquierda como a la derecha al igual. Creando un logaritmo en base 3 de 3 a la 2 menos 3x igual a un logaritmo 3 en base 4 elevado a la 2x más 1. Acá sabemos que esto va a cancelar y nos quedará que 2 menos 3x es igual al logaritmo, pero ahora a la derecha lo que voy a hacer es que este exponente lo voy a traer al frente a que multiplique el logaritmo. Se va a quedar 2x más 1 que multiplica al logaritmo en base 3 con argumento 4. Y ahora, este logaritmo lo voy a distribuir entre los términos
quedando que 2 menos 3x es igual a 2x por el logaritmo de en base 3 de 4 más 1 por el logaritmo en base 3 de 4 quedará igual al logaritmo en base 3 de 4. Las expresiones que tengan la variable, en este caso la x, las deberemos agrupar al mismo lado del igual. Entonces, este 3x que está restando a la izquierda lo llevaré a sumar a la derecha. Y este logaritmo base 3 de 4 que suma a la derecha lo traeré a restar a la izquierda. Quedando que 2 menos el logaritmo base 3 de 4 quedará igualado a 2x logaritmo en base 3 de 4 más 3x. Y ahora, como ambos dos términos tienen x, saco la x a factor común, quedando que 2 menos el logaritmo en base 3 de 4 es igual a x que multiplica a 2 logaritmo en base 3 de 4 más 3. Y ahora, esta expresión que está multiplicando la x, la llevo al otro lado a dividir. Quedando que 2 menos el logaritmo en base 3 de 4 sobre 2 logaritmo en base 3 de 4 más 3 es igual a x. ¿Qué significa esto? Que la intersección con el eje x está por el par ordenado 2 menos logaritmo en base 3 de 4 sobre 2 logaritmo en base 3 de 4 más 3, 0. Y acá pudimos hallar la intersección. ¿Me doy a entender con esto, chicos? ¿Qué tal por ahí? Ustedes me comentan si hay alguna duda, necesitan que vuelva a retomar algo. Ok, parece que todo bien. Yo sé que esto les puede parecer hasta como magia negra a algunos, ¿verdad? Pero recuerden que es importante ponerse a resolver ejercicios, chicos, para estar aplicando las propiedades de los logaritmos. Adquirir destreza en aplicar las propiedades de los logaritmos es lo que nos va a permitir a nosotros ir avanzando de manera más rápida y fluida con los ejercicios que nos vayan a presentar. Ok, vamos a ver acá. La otra nos da hx igual a el logaritmo en base 2 de x más 7 más el logaritmo en base 2 de x menos 3. Ok. Intersección con y sería evaluar la función en 0. H evaluado en 0 sería el logaritmo en base 2 de 0 más 7, entonces sería el logaritmo en base 2 de 7 más el logaritmo en base 2, en este caso, de 0 menos 3. Esto lo metemos en la calculadora y da error. ¿Por qué razón? Por la definición de logaritmo, dijimos que los argumentos en un logaritmo deben ser números positivos, estrictos. No pueden ser 0 ni negativos. Y aquí quedó un logaritmo con argumento 0. Eso quiere decir que toda la expresión queda indefinida. ¿Qué significa que queda indefinida? Que no hay intersección con el eje Y. Entonces nosotros decimos, por lo tanto, la intersección con el eje Y, pues, es vacío, no existe. Pues x no forma parte del, o el 0 no forma parte del dominio de la función. ¿Sí me voy a entender con eso por ahí, chicos? La intersección con el eje x. Tomamos el criterio y lo igualamos a 0.
Ok, veamos que hay dos logaritmos con base 2 que se están sumando. Entonces lo podemos escribir como un único logaritmo en base 2, donde los argumentos se van a multiplicar. O sea, x más 7 queda multiplicado por x menos 3 igual a 0. Acá voy a distribuir la x. Todo el logaritmo en base 2 de x a la 2 más 7x. Y este 3 lo llevaré a sumar al otro lado. Chicos, veamos acá. De hecho, yo no les comenté esto a ustedes. Yo tengo un video donde resuelvo ecuaciones logarítmicas en el canal. Pídenme que les escriba ahí el enlace para que ustedes vean también cómo resolver las ecuaciones logarítmicas. Esto es una ecuación de tipo logaritmo. Si yo por A o por B llego a tener un logaritmo de igual base a ambos lados, yo podría eliminar los logaritmos e igualar los argumentos para continuar. Por ejemplo, que aquí estuviera un 3x más 1, por ejemplo. Entonces yo aquí, como tengo un único logaritmo tanto a la izquierda como a la derecha, puedo eliminar y aquí quedaría x a la 2 más 7x igual a 3x más 1. Si fuera el caso que tuviera un logaritmo de igual base tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad, podría cancelar los logaritmos. Para nuestro caso no es así. Porque tenemos un logaritmo en base 2 que está igualado a 3. Entonces, cuando nosotros tenemos un logaritmo, sin importar la base que tenga el logaritmo, igualado a un valor numérico, nosotros deberemos pasar esta notación logarítmica a una exponencial. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con un ciclo, digo yo. ¿Qué significa esto? La base del logaritmo la elevamos al número al que está igualado a la expresión y eso quedará igualado a lo que había como argumento originalmente en el logaritmo. Es así que obtenemos entonces que x a la 2 o x a la 3 es igual a x a la 2 más 7x. No sé si me doy a entender con eso. ¿Qué tal por ahí, chicos? Y acá vamos a ver esto, porque esto entonces sería 2 a la 3 es 8. Igual a x a la 2 más 7x. Y el 8 lo llevaré a la derecha, quedando que 0 es igual a x a la 2 más 7x menos 8. Y ahora habría que solucionar esa cuadrática que tenemos ahí. Yo no sé si eso saldrá por inspección. Ahorita ni me acuerdo cuáles eran las soluciones que quedaban. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Ok. Para saber si podemos utilizar la inspección, podríamos calcular el discriminante. A, B y C. A1 de 7 y C menos 8. El discriminante sería B a la 2, o sea, 7 elevado a la 2 menos 4 por 1 por menos 8. Esto es 49 más 32. 1 de 81. Ok. Si yo le saco raíz a todo 80, chicos, a todos les da 81, ¿sí? Sí, pero te da 81. Ok. Si yo le saco la raíz al discriminante, 81 esto da 9. Cuando la raíz del determinante, bueno, sí se puede sacar con inspección. Es un valor entero, se puede utilizar en la inspección. ¿Sabe? X a la 2 menos 7x, ¿verdad? Más 7x menos 8.
Esto lo podemos hacer como x por x y 8 por menos 1, ¿sí? X por menos 1 menos x y x por 8, 8x menos 1 más 8, 7x. ¿Sí? Entonces, esto quedará 0 igual a x más 8 por x menos 1. Y ahora igualamos cada factor a 0. X más 8 igual a 0. Y x menos 1 igual a 0. Acá quedará que x es igual a menos, perdón, x es igual a menos 8, ¿sí? Y x es igual a 1. Y chicos, hay un asunto importante. Siempre que se salga de una ecuación logarítmica, los valores que se obtengan se deben probar en la expresión original. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, que nosotros deberemos sustituir ambos dos valores acá. Nada más quiero que veamos esto. Voy a sustituir el menos 8, que haría el logaritmo de menos 8 más 7, base 2, ¿verdad? Más el logaritmo en base 2 de menos 8 menos 3. Recuerden que los logaritmos no admiten argumentos negativos. Y aquí quedando el logaritmo con argumento menos 8, ya toda esta expresión se indefine. Eso significa que el menos 8 debe ser descartado. Y nos quedará ahora el 1. Quedando que acá esto lo podemos ver entonces como el logaritmo de 1 más 7, o sea, el logaritmo en base 2 de 8, más el logaritmo en base 2 de 1 menos 3. Esto en buena teoría nos debería dar 0 según la igualdad. Hacer la prueba es hacer las sustituciones y verificar que los valores numéricos de la izquierda y de la derecha sean el mismo. Si nosotros metemos todo esto en la calculadora, efectivamente dará 0. Y como a la derecha había un 0, 0 es igual a 0, eso quiere decir que el 1 pasó la prueba que le hicimos. Eso significa que la intersección con el eje X está dada por el par ordenado 1, 0. Pues quedó listo este ejercicio. No sé si me doy a entender con esto que acabo de realizar, chicos. ¿O hay alguna duda? ¿Qué me pueden comentar por allá? Ok, muy bien. Parece que todo va bien. Excelente. Y bueno, vamos a resolver el otro ejercicio nada más. Dame un momento aquí para borrar. Yo también. La clase yo sé que está un poquitico larga, de hecho yo les comenté a ustedes, pero ya casi terminamos. Vamos a ver. El siguiente es g de x igual a 2 a la x menos 6 que multiplica a 2 elevado a la menos x más 1. Vamos a ver qué tal por acá. Bueno, intersección con x, perdón, intersección con y sería evaluar g en 0. Sería 2 a la 0 menos 6 por 2 a la 0 más 1. 2 a la 0 es 1 menos 6 y 2 a la 0 es 1 más 1. Sería 1, 6 por 1 menos 6 más 1. Esto da menos 4. Entonces daría que la intersección con el eje Y será 0,9.
menos 4. ¿Verdad? Y ahora vamos con la intersección con X. Esto será entonces, tomar el criterio 2 a la X menos 6 por 2 a la menos X más 1 igual a 0. Este exponente negativo lo voy a enviar al numerador, al denominador para que sea positivo. Que 2 a la X menos 6 sobre 2 a la X más 1 igual a 0. Y chicos, veamos acá. Voy a multiplicar toda la expresión por un 2 elevado a la X. Entonces quedará un 2 a la X que quedará multiplicado por un 2 a la X menos el 6 sobre 2 a la X que quedará multiplicado por 2 a la X más 1 que quedará multiplicado por 2 a la X igual a 0, que el 0 también quedará multiplicado por 2 a la X. Y muchos se preguntarán, ¿por qué necesariamente multiplicar por un 2 a la X? Porque vean que acá, este 2 a la X de este denominador se cancela con este 2 a la X. Fue justamente por eso que lo multipliqué por un 2 a la X. Convenientemente se me cancela acá. Potencias de igual base, suma exponentes cuando se multiplican. X más X quedando 2 elevado a la 2X menos 6 más 1 por 2 a la X quedará 2 a la X y 0 por cualquier expresión dará siempre 0. Muy bien, voy a ordenar esto. Lo puedo ver como 2 a la 2X más 2 a la X menos 6 igual a 0. Y chicos, Profe, hola, no era menos 6 más 1, es decir, menos 5. menos 6 más 1. No, porque acá recordad que el 1 quedó multiplicado por 2 a la X. Entonces, cuando hago 1 por 2 a la X es donde aparece este 2 a la X que tengo acá. ¿Verdad? Porque el menos 6 aparece cuando se cancela el 2 a la X con este 2 a la X. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Con gusto. Ajá. Y chicos, como les comenté, voy a factorizar esto por inspección. Este 2 a la 2X lo voy a escribir como 2 a la X por 2 a la X, que de hecho de ahí salió, ¿verdad? Y este menos 6 lo voy a escribir como 3 por 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver esto. 2 a la X por 2 será 2 por 2 a la X y 2 a la X por 3 será 3 por 2 a la X. Si sumamos esto, perdón, acá era un menos 2, entonces aquí sería menos 2. Aquí nosotros podemos hacer menos 2 más 3, que era 1 que multiplica a 2 a la X. Y recordemos que cuando uno multiplica una expresión, no sufre ningún cambio. Veamos que entonces este 2 a la X, no pinto esto. Es la expresión del centro, que lo ocupamos para saber que la factorización está bien. Entonces esto queda como 2 a la X más 3 por 2 a la X menos 2, todo igual a 0. Y ahora sería igualar cada uno de los factores a 0. 2 a la X más 3 igual a 0. Y 2 a la X menos 2 igual a 0.
Recuerden, chicos, que si hay alguna duda por ahí la pueden exponer. La idea es que todo vaya quedando claro. Y acá el 3 que está sumando lo pasaré a restar, 2 a la x igual a menos 3. Y acá el 2 que resta lo pasaré a sumar, quedando que 2 a la x es igual a 2. Recuerden lo que les comenté, que una base positiva nunca podrá estar igualada a una base negativa. Entonces, acá, esto lo descartamos, pues no vamos a hallar ninguna solución. Y acá, este 2 que tiene exponente 1, como hay una única base tanto a la izquierda y a la derecha que es igual, cancelamos las bases y quedará entonces que x es igual a 1. Con ese valor podemos afirmar entonces que la intersección con x está en el cuadro de 1,0. Y con eso pues quedará listo ese ejercicio. Aquí el toquezazo, vean dos toquezazos. Multiplicar por 2 a la x y luego factorizar la expresión. Ahí para que lo tengamos presente, chicos. Puedo hacer que se topen algún ejercicio similar en algún momento. Ustedes me comentan si hay alguna duda o comentario a este punto, ¿qué tal? Ahora vamos entonces, parece que todo va bien. Vamos a resolver el último ejercicio, chicos, ya. Muchos dirán, uy, Dios mío, qué salvaje. Pues sí, el último. Va a estar bonito, va a estar fácil, van a ver que sí. Ok. M de X, oh, y esto ya lo habíamos trabajado nosotros, ¿ok? Logaritmo base 3 de X menos 2, vamos a logaritmo en base 3 de 27, el logaritmo en base 3 de X menos 4, más 5 elevado al logaritmo en base 3 de 1. Ok, la intersección con el eje Y, chicos, es vacía. Y es muy fácil ver. Una vez, por ejemplo, veamos en estos dos logaritmos, que yo sustituya x por 0, el argumento en este logaritmo será un menos 2 y en este será un menos 4. Recuerden que los logaritmos, a partir de la definición, no admiten valores negativos como argumento. Entonces, una vez que nosotros identificamos que esto va a quedar negativo, nos podríamos ahorrar ese paso de hacer la sustitución, pues no llegaremos a nada. Entonces, calcularemos la intersección con y, que será tomar el criterio, logaritmo base 3, x menos 2, más el logaritmo base 3 de 27, más el logaritmo base 3 de x menos 4, más 5, el logaritmo en base 3 de 1. Y bueno, acá chicos, sabemos que esto iba a quedar en un 0, nosotros ya habíamos hablado de eso. Y acá, como estos dos logaritmos se están sumando, multiplicaré sus argumentos. Esto quedará entonces x menos 2, que multiplicará a 27, más el, bueno, esto igual a 0, ¿cierto? Más el logaritmo en base 3 de x menos 4, más 5 elevado a la 0 igual a 0. 5 elevado a la 0 lo podemos cambiar ya por un 1. Acá voy a distribuir el 27. Vamos a ver algo, chicos. Me acabo de recordar un asunto. Disculpen, acá voy a borrar todo lo que he hecho. Vean esto. Voy a agrupar estos dos logaritmos. El logaritmo en base 3 de x menos 2, más el logaritmo en base 3 de x menos 4,
más el logaritmo en base 3 de 27 más 1, eso fue lo que habíamos dicho, igual a 0. Voy a multiplicar ahora sí los argumentos de estos logaritmos, pues están sumando y tienen igual base. Entonces, logaritmos de x menos 2, x menos 4, más, y acá quiero que notemos esto. 27, puedo sacar tercera que es 9, saco tercera que es 3, y vamos a sacar tercera que es 1. O sea, lo puedo escribir como un 3 elevado a la 3. Y según las propiedades, si yo tengo el logaritmo tercero, ya no de 27, sino de 3 a la 3, cuando estas dos bases en el logaritmo y en el argumento son iguales, esto cancela y quedará única discusión del exponente. Entonces, acá quedaron 3. Entonces, esto es como tener un 3 más 1 igual a 0, ¿verdad? Y 3 más 1 es 4. Igual a 0. Acá voy a distribuir esto y ese 4 lo llevaré a restar al otro lado. Aquí recordemos que es un logaritmo en base 3. Entonces, logaritmo en base 3 de x a la 2 menos 4x menos 2x más 8 igual a menos 4. Acá sumamos estos dos términos, recordemos, y quedará un logaritmo en base 3 de x a la 2 menos 6x más 8 igual a menos 4. Y esto, vamos a ver. La base del logaritmo la elevamos a lo que está igualada a la expresión. Y eso quedará como resultante igualado al argumento del logaritmo. Entonces quedaría que 3 elevado a la menos 4 será igual a x a la 2 menos 6x más 8. Este 3 elevado a la menos 4 lo puedo escribir como 1 sobre 3 elevado a la 4 igual a x a la 2 menos 6x más 8. 3 a la 4 creo que es 64. Chicos, ¿me podrían verificar eso? Creo que queda, no, 3 a la 4 no. 3 a la 4 es 81. 1 sobre 81 es igual a x a la 2 menos 6x más 8. Y si igualo todo a 0, este 1 sobre 81 me lo puedo llevar al otro lado, quedando que 0 es igual a x a la 2 menos 6x más 8 menos 1 sobre 81. Chicos, si se me pudieran ayudar a calcular esa expresión, aquí 8 menos 1 sobre 81, no tengo la calculadora por acá, mano, y ahí sí la voy a necesitar. 647 sobre 81. 0 es igual a x a la 2 menos 6x. ¿600 cuánto? 647 sobre 81. Y yo creo que acá este asunto va a quedar feo con las soluciones. Chicos, hagamos chanchullo ahorita, solo por esta vez. Recuerden que para las pruebas de desarrollo no es válido. Metamos esto en la calculadora y calculemos las soluciones, por favor. Mode 5.3. Yo imagino que todos lo saben. ¿Qué haría yo en la calculadora? Se perdió. A ver si me ayudan con eso. ¿Será que sí tiene solución? X1 da 4. X1, 4. Y X2, 4. 1.99. 1.99. Ok.
Chicos, bueno, acá el 1.99 hay que descartarlo, pues sale del dominio de la función como tal. ¿Por qué digo? Veamos que, por ejemplo, si yo busco el logaritmo de x menos 4, como el argumento de x menos 4 debe ser mayor a 0, se está solicitando que las x, al menos acá, deben ser necesariamente mayores a 4. 1.99 no es mayor a 4. Y como las x deben ser mayores a 4, 4 no es mayor estricto que 4. Entonces, este 4 acá se debe eliminar también. ¿Qué nos estará indicando entonces esto? Que la intersección con el eje X es vacía justamente. Qué curioso, acá la función no interseca ninguno de los dos ejes. Chicos, no sé si me doy a entender con esto. ¿Qué tal por ahí? ¿Hay alguna duda? Bueno, parece que no. Yo voy a regresar acá a compartirles pantalla para presentarles los ejercicios. Vienen 3 grupos de ejercicios. El primero es para que determinen dominio máximo. Ustedes de las funciones. El segundo ejercicio es para que reescriban los criterios que ahí vienen. Vean que, por ejemplo, acá les doy el criterio y les pido verificar que lleguen a una expresión. Entonces, ustedes deben manipular algebraicamente para, a partir del criterio dado, llegar al criterio solicitado. Sea que lo tengan que contraer como los demás, por ejemplo, este tercero, que lo deben expandir. Vean que a partir de un criterio, un término logarítmico, aquí les piden expandirlo, en este caso, a 4 términos, ¿verdad? Sería eso para que lo tengan por ahí en cuenta. Y el último, que sería para determinar intersecciones con los ejes. Entonces, para que lo tengamos por ahí presentes, ya les había enviado la presentación. Entonces, chicos, ustedes me comentan si hay comentarios o dudas por parte de alguno o alguna de ustedes.